Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta palabra que nos regala en esta mañana. Bendito Dios y Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Una vez más, Señor, nos muestras tu gran amor, Dios mío, sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor, de los que tú has traído, de los que tú has inquietado, Señor, por medio de tu Santo Espíritu en nosotros, a escucharte, Señor, a conocerte más, a crecer, Señor, Dios mío, sabiendo cada día profundamente, Señor, tu esencia, tus deseos, Señor, para con nosotros, tus promesas para nuestras vidas, Señor. Gracias por este regalo que nos das cada amanecer, Señor. Desde ya, una vez más, nos colocamos en tus manos y te pedimos, Señor, que tu palabra cumpla ese propósito por el cual tú la envías hoy a nuestra vida, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que esa espada, Señor, nos atraviese en esta mañana. Dios mío, que si hay algo que nosotros debemos entender, que no creamos, Señor, que tu palabra es para otra persona, sino que es para nosotros. Señor, que la podamos abrazar, atesorar, poner en práctica. Porque, Señor, ahí vamos a encontrar todas las bendiciones, Señor, que tú has prometido para nosotros. Gracias, Señor. Danos ese corazón obediente, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, en esta mañana quiero pedirles que vayamos en nuestras Biblias a un capítulo de la palabra que es hermoso, que tiene una riqueza inmensa en el conocimiento de la palabra. Muy buenos días, mi hermano Gerardo Ortiz. Qué bendición para ti, para cada uno de los que está conectado. Bueno, quiero pedirle que vayamos a la palabra del Señor. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 21. En el Evangelio de Juan, capítulo 21. Y vamos a leerlo completo, ¿sí? Sin embargo, yo quiero leérselos en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta usar esa traducción porque tiene un lenguaje mucho más sencillo, mucho más comprensible. Amén. Bienvenido, mi hermano Oscar. Entonces vamos a leer el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Dice la palabra del Señor. Más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos, dice el verso 2, se encontraban allí. Estaba Simón Pedro, estaba Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. O sea, en total eran 7 que se encontraban allí. Y Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Le respondieron los demás, nosotros también vamos. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, o sea, están hablando del apóstol Juan. Le dice Juan a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. El verso 10 dice, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto.
Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres, porque ya todos sabían que él era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le pregunta a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, le dice Jesús. Y le pregunta por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Y le contesta: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta a mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo, ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Finalmente, dice el verso 20, Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle: Señor, ¿quién va a traicionarte? Y Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con él? Con Juan. Y Jesús le contesta: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Así que entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que ese discípulo no moriría, pero eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús. Él solo dijo: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Ese discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos y los ha registrado en este libro, y sabemos que su relato es fiel. Jesús también, dice el verso 25, hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pues mis amados, esta porción quiero compartirla esta mañana, ¿sí? Para que nosotros juntos podamos indagar en ella y podamos reconocer algunos tesoros valiosos que están aquí en esta porción. Hemos titulado este mensaje Un desayuno con Jesús. Un desayuno con Jesús. Qué maravilloso. Aquí vamos a encontrar algunos factores como es el inmenso amor de Dios, sí, de Jesús con sus discípulos. Hay algo que por nosotros podemos primero reconocer aquí, y esta es una de las revelaciones o de las manifestaciones de Jesús después de haber sido crucificado. Dicen que en el estudio que hice acerca de este capítulo, nos encontramos con unas bellezas incalculables. Por ejemplo, una es esta. Y dice que esta es una de las oportunidades donde Jesús se revela, ¿sí? Y imagínese de qué manera pudiera haber sucedido que Jesús se revelaba a su pueblo, ¿sí? O sea, siendo esto una oportunidad que está registrada en la palabra, imagínese lo impactante de lo que Jesús pudo haber hecho, ¿sí? Para mostrarse después de haber resucitado o ante la cantidad de personas que pudo haberlo hecho, ¿verdad? O sea, después de su muerte, que el Señor ya se da cumplimiento a las profecías, a todo lo que decían por allá los salmos en el Antiguo Testamento, después de todo lo que Jesús había dicho, había enseñado, después de esa multitud de milagros, pudiéramos pensar que esa reaparición de Jesús iba a ser algo tan majestuoso allí en ese lugar,
de pronto rodeado de ángeles o algo tan impactante, aún más impactante de lo que fue. Pero pongámonos un poquito en el corazón de Jesús y mire lo que él escogió hacer. Él escogió presentarse, ¿sí?, a los que él ya había determinado preparar para que tú y yo estuviéramos aquí, para que hoy todavía se siguiera creyendo en él. A ese grupo tan selecto, solamente eran 7 que estaban allí en ese momento. Y Jesús escoge presentarse allí en lo sencillo de una playa, a la orilla del mar, y sin que de pronto lo reconocieran tan claramente, porque nos metemos un poquito en la película. Yo he leído muchas veces este capítulo antes de compartirlo ahorita en la mañana, y cada vez que lo hago, me coloco como si yo estuviera ahí en el mar. Yo viví mucho tiempo cerca al mar, muchos años. El Señor me dio la bendición de vivir cerca al mar. Y debe ser por eso que esta porción me enamora mucho, porque me recuerda lo que es sentirse uno allí, ¿sí? Lo que tú puedes ver aquí está narrado de que la barca donde ellos estaban, los apóstoles, los escogidos por él, estaban a unos 90 o 100 metros de la orilla. Y yo me imaginaba, ¿no?, viendo ese mar y viendo esa plenitud y lo difícil que debe ser a esa hora, porque estaba amaneciendo apenas. Imagínense el desayuno. Ahora, si tú entras en el contexto, es como el desayuno de los campesinos. Los campesinos desayunan muy tempranito, los que están aquí y que se dedican al campo, mi hermana Carmen y los demás que conocemos, se desayunan muy temprano. Y yo quiero decirle que para los pescadores es algo muy similar. Los pescadores desayunan muy temprano, porque los pescadores amanecen en el mar. O sea, el sol, cuando da sus primeros rayos, sí, ya ellos están en el mar pescando. Ahora imagínense que Jesús se aparece justamente a esas primeritas horas del día, donde los rayos del sol no están todavía muy claritos y ellos no lo distinguen. Sí, ellos están allá en su barca. Sí, y hay unas cosas tan hermosas narradas aquí. Y es a pesar de que ellos no lo distinguen, ellos saben, ¿sí? Ellos saben de que ese es Jesús. Hay otro aspecto importante en esto. Y se dice que cuando empieza aquí a narrarse este evangelio, aquí en el capítulo 21, es Pedro quien toma la iniciativa, ¿no?, de ir a pescar. Es Pedro. Sin embargo, dicen los demás que van a seguirlo, que van a ir con él, que también van a ir a pescar. En los estudios acerca de este evangelio se dice que después de todas las experiencias que ellos vivieron con él, y a partir de este momento yo quiero pedirles a cada uno de ustedes que comencemos a evaluarnos con esta palabra. Después de todas las experiencias que vivieron ellos con Jesús, de todo lo que Jesús les enseñó, después de los lugares que recorrieron con él, sí, después de los milagros. Yo no sé si usted ha visto milagros suceder delante de sus ojos. Sí, si usted ha visto milagros que Dios haya hecho alguna otra persona y usted los ha visto, usted los ha presenciado, no se los han contado, usted no los ha leído como en la palabra, sino que lo ha visto suceder. Yo he visto suceder milagros delante de mis ojos, transformarse, por ejemplo, realidades en el caso del cuerpo de las personas. Yo he visto milagros suceder delante de mis ojos. Sí, he visto personas que estaban sentadas en una silla de ruedas y levantarse y ellos mismos tomar la silla de ruedas. Yo los he visto. He visto yesos que estaban en una pierna y los he visto desenvolverse solos sin que nadie lo tocara delante de mis ojos. Yo lo he visto. Y le doy gracias a Dios por eso. Eso fue al inicio de mi tiempo con Dios. Fue al inicio como si Dios quería hacer algo que me convenciera por completo y para siempre. Y así mismo le sucedió a los apóstoles. ¿Cuántas cosas les permitió Jesús vivir con él? Estaba aquí también el discípulo amado de Jesús, ¿sí?, con el cual se compartieron tantas experiencias entre ellos.
Y me encanta imaginarme esto, mis amados, porque finalmente uno de los versículos que narra aquí este capítulo 21 es que dice que si se escribieran tantas cosas, o sea, todas las que sucedieron realmente, todos los milagros que hizo Jesús y las experiencias que ellos compartieron, pues los libros serían muchísimos, ¿sí? Sobre la tierra. Dice que esto sería como algo más o menos infinito, ¿no? ¿Quién sería capaz de leer todo eso? Pero eso está escrito para que tú y yo, en nuestra imaginación, pensemos cuántos detalles y cuántas cosas bonitas no habrán vivido los apóstoles ahí caminando con Jesús, ¿verdad? Definitivamente eso les transformaría la vida. Pero hoy vamos a evaluar aquí un carácter tan noble de Jesús, que estos apóstoles, a pesar de que habían atravesado todo eso, que nosotros creemos que es transformador porque una persona después de que conoce a Jesús y mira a Dios por medio de él, yo creería que no vuelve a ser la misma persona, no vuelve a ser la misma. En muchas áreas, si no es en todas las áreas de su vida, no vuelve a ser la misma. Y resulta que vemos a estos apóstoles yendo a pescar. Esto da una similitud muy grande con lo que está en el capítulo 5 de Juan, donde los encuentra Jesús, donde los llama, ¿sí? Y ellos estaban haciendo esa pesca también, ¿verdad? Es narrada la primera pesca. Esta es la segunda pesca milagrosa, pero la primera ocurrió por allá en ese capítulo 5, donde Jesús los llama y los escoge. Pero ellos venían de tener unas vidas totalmente lejanas y desconocidas de quién es Dios y del poder de Dios. Gracias. Y resulta que aquí viene en el capítulo 21 y ellos regresan y esto es como una semejanza, de que los apóstoles estaban de cualquier manera o de muchas maneras estaban de pronto frustrados, estaban un poquito quizá decepcionados de que ese Jesús tan amigo, tan hermano, tan milagroso, que les enseñó tantas cosas, la verdad es que amanece un nuevo día y no está con ellos. No está ahí, ¿sabe? Es como haber tenido un plan por tanto tiempo, por 3 años, haber tenido plan con Jesús. Si ya la agenda Jesús la tenía diariamente y ellos se levantan un día y ese día ya no hay plan, ¿sí? Y los demás entendemos que estaban en una condición similar a la de Pedro, porque Pedro dice, bueno, yo me voy a pescar. Y los demás dicen, pues sí, yo también me voy contigo. O sea, ellos no tenían como un plan propio, ¿no? Y se asume que Pedro tampoco. ¿Por qué? Porque de cierta manera regresó a ese estatus muy parecido al inicial, ¿sí? Donde Jesús los encuentra. Y es muy parecido porque Jesús lo quiso así. Esto no es una coincidencia, ¿sí? No podemos decir que es una coincidencia que ellos hayan decidido ir a pescar y que justamente en esta segunda oportunidad, donde siendo los pescadores tan experimentados, porque no fueron a pescar porque no tenían otra cosa que hacer, sino porque lo sabían hacer muy bien. Es más, por allí en los estudios se especula un poquito, ¿no? Se cree un poco que ellos fueron a pescar porque necesitaban alimento, porque necesitaban de comer, viendo que habían conocido a un Dios proveedor, a un Dios que les había cubierto sus necesidades en todo ese tiempo que anduvieron con él. Ahora ellos necesitaron otra vez de sus propias fuerzas para ir a pescar, para ir a conseguir el alimento. Entonces, mire todo este contexto tan hermoso en el que sucede este capítulo 21, ¿sí? Y viene Jesús y dice que Él se muestra, que Él se revela. Y cuando me voy a la profundidad de lo que significa la palabra manifestarse, manifestarse en las escrituras es mostrar la gloria, ¿sí? Jesús muestra su gloria apareciendo delante otra vez de estos apóstoles, ¿sí? Y en la versión de la Reina Valera le dice hijitos. Es algo hermoso, es una palabra de mucha familiaridad, es una palabra de dependencia, es una palabra de paternidad, porque a quien tú llamas hijo, entonces tú eres su padre, ¿verdad? Y es una palabra de tanta ternura con la que él se dirige a ellos,
y les pregunta y les dice si no han pescado nada, ¿sí? O sea, y sin embargo él los va guiando y les dice, lancen la red al lado derecho de la barca. Es como nuevamente llevarlos a lo que es la dependencia de Dios. Quizá ellos tomaron la decisión en sus propias fuerzas, ¿sí? De ir a pescar, de ir a conseguir el alimento, pero reconocen una vez más que necesitan de Dios, necesitan y necesitamos ser direccionados por Dios. A mí me impactó mucho esta parte del Evangelio y quiero que la enfoquemos en lo que es Pedro, en la relación de Pedro con Jesús, porque muchas veces nosotros hemos estado en nuestro caminar con el Señor y hemos conocido tantas cosas de Él. Yo quisiera que tú recordaras allí algo grande que Dios haya hecho por ti, de qué te ha librado, en qué área te ha transformado, que tú dices, wow, esto lo ha hecho Dios, ¿sí? Yo no volví a ser el mismo, ya no soy la misma desde que Dios me quitó esto. Puede que te haya quitado un hábito destructivo, un vicio, sí, o puede que te haya transformado completamente o en muchas áreas. Pero aquí nos encontramos un Pedro, sí, que Pedro viene a la palabra del Señor a enseñarnos tantas cosas. Por ejemplo, Pedro es una simbología del carácter, por ejemplo, impetuoso. Pedro es una simbología también de una persona que ha cometido muchos errores. Recordemos que todo esto sucede después de que nuestro Señor Jesús ya ha resucitado, pero encontrándose antes de ser llevado a la cruz, Pedro lo ha negado 3 veces. Y justamente con Pedro él decide tener un encuentro tan especial porque este capítulo 21 se muestra como un epílogo, como si fuera una explicación o un apartado de los evangelios para ahondar más en algo. Y se dice que este capítulo 21 de este evangelio de Juan viene como a mostrar en el inmenso amor de Dios la restauración del ministerio de Pedro. Porque ¿cómo quedaría Pedro después de haber negado a nuestro Señor Jesús 3 veces? ¿Sí? ¿Cómo sería ese sinsabor después de ya no vivir con Jesús, de no estar él allí? Pero cuántas oportunidades tuvo de haberlo afirmado y antes él lo negó. Y nosotros también hemos hecho eso. Me gusta mucho compararme con la Escritura porque es la manera desafiante de nosotros crecer. Es dejar que esa espada nos atraviese. Amén. Y vemos aquel carácter tan misericordioso de Dios que a pesar de Pedro ser tan impulsivo, como el mismo Jesús le dice aquí en los evangelios, mira, tú antes decidías a dónde querías ir, cómo querías vestirte, o sea, tú has llevado tu vida como tú has querido, pero ahora soy yo el que te guía. Es como diciéndole a Jesús ahora, ¿no? Ahora soy yo el que te guía y estoy nuevamente aquí para decirte que me sigas. Y estoy nuevamente aquí para pedirte y para enseñarte, sí, cómo necesitas hacer las cosas. Y viene Jesús con esa nobleza mostrándole una vez más a todos los discípulos que Él está allí y que siempre permanecerá con ellos y con nosotros, sí, para mostrarnos la dirección de lo que es más favorable para nuestra vida, para una vez más restaurar ese llamado. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí, y quiero que esta palabra nos toque, que dejemos que el Espíritu Santo nos toque, porque muchas veces a nosotros nos han criticado, ¿sí? Y más cuando caminamos con el Señor. Mire, hablaba yo con mi esposo en estos días y yo decía que el ministerio es algo tan hermoso, sí, pero saca a la luz todas como lo más profundo que nosotros somos. Y saca a la luz todo eso. ¿Por qué? Porque trabajamos con personas y trabajar con personas no es fácil, ¿sí? No es fácil. Muchas veces, aunque tú estés siguiendo la voz de Dios en el ministerio que Él te dio, muchas veces otros no lo van a creer.
Muchas veces otros no te van a entender y muchas veces otros no te van a apoyar. Pero si tú tienes claro que ha sido la voz de Dios, que Él fue el que te dijo, sígueme, como le dijo a Pedro. Se lo dijo a un Pedro impulsivo, a un Pedro que tenía la confianza en sí mismo. Se lo dice a un Pedro, sí, que fue capaz de negarlo. Ahora pudiéramos pensar que en un principio Jesús se equivoca y llama a una persona, bueno, incapacitada o sí, con tantos defectos, con tan poca preparación o con experiencia en otra cosa que no tiene nada que ver con el ministerio. Pero Jesús no se equivoca porque Jesús prepara y Jesús nos toma de cualquier condición en la que nosotros estemos, ¿sí? Y Él toma de nuestros propios talentos, Él toma de nuestras propias experiencias de vida y las transforma para que luego le sirvamos a Él con eso. Pero entonces nos encontramos delante de un Pedro. Si hay cosas que no están escritas en la palabra, yo quisiera que nos imagináramos el bullying o las críticas que le pudieron haber hecho a Pedro por haber negado a Jesús. Imagínese usted en su congregación sabemos, en nuestras congregaciones sabemos de un hermano, sí, que hace algo y lo primero que se hace es murmurar. No sabes lo que el otro dijo. Tú no sabes lo que el otro fue capaz de hacer. Si te cuento, mire, lo hizo. Negó a Jesús 3 veces. No solo la primera vez, no le fue suficiente la segunda, sino la tercera. No, ese no merece ni siquiera estar aquí. No, qué persona para ser tan desagradecido. Y yo me imagino la cantidad de cosas que se pueden decir. Imagínese cómo se sentiría Pedro. ¿Sí? Y Pedro, aunque en su interior tenía la convicción de quién es Dios, él decide volver a pescar. Él decide volver a lo que sabe. Es como que nosotros, aún habiendo conocido a Dios, ¿sí? Decimos, finalmente yo en lo que tengo experiencia en mucho tiempo es esto, y yo voy a seguir haciendo esto. A pesar de que Dios nos ha llamado y que Dios nos haya escogido para algo especial en su obra, porque es fascinante pensar de que Dios nos escogió, mis amados hermanos, para este tiempo. ¿Sabe? Este tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo que atrás estos personajes de la palabra quisieron vivir en este tiempo. ¿Sabe? Este es el tiempo de vivir los dolores para la llegada de Jesús nuevamente. Y ellos allá hablaban, ya antes, hace muchos miles de años, se hablaba de este tiempo. Y Dios ha querido que nosotros vivamos en este tiempo, ¿sí? En el tiempo de cumplirse las profecías, en el tiempo donde el amor de muchos se enfriará, en el tiempo de la apostasía. Estamos en esos tiempos, en el tiempo de las guerras, de los dolores. Estamos en esos tiempos. Y Dios nos ha escogido para esto y nos ha escogido para que nosotros proclamemos su verdad en este tiempo. Y Él no se ha equivocado y Él nos capacita. Y a pesar de que nosotros muchas veces nos debilitamos, ¿sí? En este llamado que Dios nos hace, porque no todos los llamados tienen que ser iguales. No podemos decir, a mí no me ha llamado Dios a algo especial porque yo no soy pastor, o no me ha llamado a algo especial porque no soy profeta. No, a todos nos ha llamado a algo. A todos nos escogió para algo. Pero aquí yo quisiera que miráramos es cómo Jesús toma esta determinación de restaurar el ministerio de Pedro, ¿sí? O sea, después de ese Pedro que se ha distraído y se ha desenfocado de pronto en su relación con Dios, se ha querido confiar en sus propias fuerzas, en su propia experiencia. ¿Cuántas veces esos pensamientos han llegado a nuestra mente, verdad? Sí, yo soy muy espiritual, a mí me gusta mucho estar en la iglesia y escuchar la palabra y me gusta congregarme, pero yo lo que sé hacer es esto, ¿sabe? Nada que ver con lo del ministerio. Y viene Jesús en esta mañana a darnos una nueva oportunidad y así como Pedro a confrontarnos con esas 3 preguntas, pero ¿realmente tú me amas? Y si hay algo que nosotros debemos aprender de lo que nos enseña esta porción en esta mañana es que lo que necesitamos, lo que Jesús pide, ¿sí?
para nosotros poder servirle es que lo amemos. Él le hace esas 3 preguntas a Pedro y se las hace con una profundidad tan grande, porque cuando nos vamos a la palabra, todos sabemos, aquí creo yo que todos sabemos que la palabra del Señor nos refleja la palabra amor de 3 maneras, pero en la manera en que se la pregunta aquí Jesús y le dice a Pedro si lo ama, se refiere a ese amor ágape, a ese amor profundo, a ese amor del corazón, a ese amor de tomar el lugar del otro, ¿sí? No es un amor de hermandad ni de compañerismo, ni es un amor sensual, sino que es un amor profundo, ¿sí? Y Jesús quiere asegurarse de que Pedro sepa la pregunta que le está haciendo, y Pedro la sabe. Tanto la sabe que después de haberlo negado, nos encontramos con un Pedro que lo que hace es responderle: Señor, tú todo lo sabes y tú todo lo conoces, y tú sabes que yo te quiero. Jesús le pregunta si lo ama y Pedro le responde que lo quiere. Porque Pedro llega a reconocer, después de toda esta vivencia, que el amor quizá que es capaz de dar Pedro, que la entrega, que el servicio que es capaz de dar es pequeñito delante de la grandeza de él, de la misericordia de él, ¿sí? Y qué hermoso cómo Pedro lo hace. Qué hermoso. Y sin embargo, Jesús, en todo lo hermoso de este contexto, sí, aprovecha de seguirles enseñando. Porque además de esto le muestra a Pedro, sí, cómo va a ser digamos, su final aquí en el ministerio, sí, sirviéndole a él. Es como Jesús recordándole: no se te olvide a qué es que yo te he llamado. Y le dicen 3 oportunidades: apacienta mis ovejas, apaciéntalas, sí. Quiero restaurar lo que ya te pedí una vez. Quiero decirte que no me equivoqué cuando te llamé, y hoy Jesús nos los está diciendo a cada uno de nosotros. Aunque hayan llegado esas circunstancias a nuestra vida y nos hayan hecho pensar: Señor, tú me tienes en el lugar equivocado, yo estoy donde no debo estar, yo no sé, yo no estoy preparado, yo no me siento hábil, ¿sí?, para desempeñar algo dentro de tu obra, ¿sí?, dentro de este tiempo en el que estamos atravesando, yo no sé cómo hacerlo. Jesús nos está diciendo hoy: yo fui el que te escogí, y no te escogí por tus talentos, ¿sí? Y no te escogí porque tú fueras una persona, porque tú tuvieras la capacidad de no negarme y de ser fiel y de ser leal toda tu vida. Jesús nos escoge a pesar de conocer nuestras debilidades en nuestra carne, así como a Pedro, ¿sí? Y Jesús, esto me conmueve mucho porque todos nos equivocamos, y cuando nos equivocamos creemos que Dios es el que se equivocó con nosotros. O sea, que cómo Dios nos va a usar a nosotros, y caemos en compararnos, ¿sabe? Que esta es otra cosa que Jesús nos muestra aquí. Caemos en compararnos y decimos: es que si yo fuera como el otro, o mira cómo el otro se mantiene firme. Han llegado muchas voces a nuestra vida, ¿sí? Y sobre todo cuando nos dedicamos a la obra de Dios, llegan esas comparaciones, y hay personas que no tienen esa sensibilidad en sus palabras, y te dicen: ah, pero yo conozco a alguien que para evangelizar, buenísimo. Y te lo dicen cuando tú estás evangelizando. O cuando tú vienes de predicar y dices: ay, eso me hizo recordar una prédica que escuché la otra vez. Uy, una prédica hermosísima que me conmovió, ¿sabes? Y tú dices: ay, Señor, perdóname si yo no lo hice como tú esperabas. Y viene Dios en esta mañana a decirnos que Él nos ha escogido a nosotros. ¿Sabe? Cuando uno intenta de pronto volver atrás, uno lo piensa, ¿no? Uno lo piensa, uno dice: Señor, ¿no será que te equivocaste? Yo para esto como que no soy. De pronto hay otras personas, hay muchas, ¿sí? Y como están esos personajes de la palabra, como el que le dijo: mira a mi hermano, ese sí habla bien, ese no habla como yo, ¿sí? No, es que es a nosotros que nos escogió. Y cuando intentamos compararnos,
así como Pedro, que aquí al final del Evangelio, hablándole Jesús acerca de cómo iban a hacer sus finales, ¿sí? Y viene Jesús y le dice, si quiero que él, hablando de Juan, le dice, si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, Pedro mira a su alrededor, siendo restaurado ya su ministerio, su compromiso, su responsabilidad delante de Dios, su ministerio. Y es como ese que mira alrededor diciendo, uy, ¿ahora qué hago? Bueno, pero esto es para mí solo y para el otro. ¿No le vas a decir que te siga? ¿A él no le vas a dar responsabilidades? ¿Sí? Ahí vienen las comparaciones. Pero yo me imagino que esta comparación, ¿sí? Nace de ese corazón quebrantado de Pedro, de ese corazón arrepentido, de ese corazón que ha venido de estar debilitado, ¿sí? De haberlo negado, de haber sentido la ausencia de Jesús en esos días, ¿sí? Y él quiere de alguna manera compararse o saber qué va a pasar con el otro. Pero Jesús nuevamente se enfoca en Pedro. Él vuelve a colocar los ojos de Pedro sobre sí mismo y le dice, mírate a ti, mira lo que te he dado yo, mira a lo que te he llamado a ti. Amén. Y le dice, si quiero que él se quede hasta que yo venga, pues eso qué importa, ¿sí? Lo que importa es que yo te he dicho a ti que me sigas, que está en el verso 19. Y le vuelve a decir a Pedro, sígueme. Y entendemos que cuando Jesús le dice esto a Pedro, lo está invitando como a un nuevo tiempo de intimidad. Amén. El Señor nos habla en esta mañana que sí, nos hemos caído. Sí, hemos dudado. Sí, hemos querido actuar en nuestras fuerzas. Hemos querido ir a pescar. Pero solamente cuando es Jesús el que nos da la dirección, solamente cuando es Dios el que está en cada día de nuestra vida, Él no solamente va a hacer que nuestro día sea próspero, sino que sea muy próspero. Así como sucedió cuando le dice Jesús, tiren ahora la red al lado derecho y se habla de una cifra, se especula mucho, ¿sí? Acerca de lo que el número 153 de los peces puede significar. Pero se dice que en esa red, que fue una red que no se explican cómo soportó tanto, porque eran 153 peces grandes. Si la palabra nos da a nosotros esta característica es porque quiere que nos enfoquemos en eso. Y dice 153 peces grandes sacó. O sea, solamente cuando estamos allí con la cercanía de Jesús, porque Jesús le dice a Pedro nuevamente, sígueme, ven, acércate. Amén. Solamente allí nosotros le podemos recibir y podemos dar ese fruto del ministerio que es el que Jesús espera. Es cuando Él está cerca. Amén. Es cuando permitimos que Él sea el que nos dirige, que Él sea el que nos busque, que sea nosotros, perdón, que lo busquemos a Él antes de empezar a hacer las cosas. Amén. Jesús viene a mostrarle aquí a ellos su disposición y la palabra del Señor nos dice que Él estará con nosotros cada día de nuestra vida. Amén. Él estará con nosotros cada día de nuestra vida, pero Él anhela que seamos nosotros quienes lo sigamos, quienes lo necesitemos y quienes reconozcamos que Él nos ha llamado y que el ministerio trae muchos desafíos, servirle a Dios trae muchos desafíos. Si tú haces un aseo, va a haber quien diga el aseo no quedó bien hecho, pero nosotros tenemos una palabra, por ejemplo, que está en la Biblia que dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para Él. O sea, Él ya nos ha capacitado, nos ha habilitado a cada uno de nosotros para que eso que vayamos a hacer lo hagamos de la mejor manera que lo podemos hacer, pero aún así va a haber quien te critique. Aún así, quizá vas a sentir la necesidad de compararte con otros. ¿Y qué de este? ¿Y qué de la otra? La otra lo hace mejor que yo. Pero si tenemos claro que Él nos ha escogido y que el llamado es muy personal,
y que nos ha dado unas habilidades muy particulares a cada uno de nosotros para servirle en este tiempo. Entonces nosotros, sí, vamos a entender como Pedro, amén, que él quiere renovar en nosotros ese llamado. Él quiere renovarlo. Amén. Vemos otro aspecto importante aquí, y a pesar de que no se trata de Pedro, se trata de Juan, y ya con esto es para terminar. En el verso 24 dice acerca de Juan: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Sí, muchas cosas de las que otros van a, o muchas razones por las cuales otros van a conocer de Dios es por el testimonio. Es por el testimonio que tú y yo seamos capaces de brindar, que seamos capaces de mostrar. Muchas veces creemos que para que los demás conozcan de Dios tenemos que ir con una Biblia debajo del brazo y decimos, pero es que si yo no me sé toda la Biblia, si yo no me sé toda la palabra, no, pues es que a mí de pronto me hablan de algo y yo no sé responderles. Pero esto enlazado un poco con lo que venimos hablando, ¿sí? Lo que hace es que nosotros podamos colocar nuestra confianza en Dios. Y lo suficiente, lo que Dios tenía que haber hecho por nosotros, ya lo hizo, que fue haber enviado a Jesús a morir por nosotros. Es la mayor obra de amor. Amén. Y sin embargo, Jesús nos está confrontando en esta mañana con que lo que necesitamos para servirle es amarlo. Antes de Jesús afirmarle el llamado a Pedro, lo que le hace es preguntarle en 3 oportunidades si lo ama. Y la manera de mostrar el amor es apacentando las ovejas. La manera de mostrar el amor es contando el testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. O sea, yo me imagino a ese Pedro, sí, de allí en adelante evangelizando y contando las experiencias que tuvo con Jesús. Eso es toda la enseñanza apostólica que nosotros tenemos y gozamos hoy en la actualidad. Toda esa enseñanza apostólica son las vivencias, sí, la doctrina enseñada directamente por Jesús a ellos personalmente. Ahora, qué maravilloso que nosotros personalmente también demos el testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Testificar. Mire, el testimonio de cada uno de nosotros puede ser sellado en el corazón de otra persona. Amén. El milagro que ha sucedido con nosotros puede ser el que transforme a otra persona, más que escuchar una cita de la palabra. Pero esta es la manera como Dios ha querido que se ha compartido su evangelio. Amén. Ahora, imagínense que aquí esté nuestro nombre. En este verso 24 del capítulo 21 dice, este es el discípulo que da testimonio. O sea, que esté el nombre de nosotros allí. ¿Sí? O esta es la hermana que da testimonio de estas cosas y que escribe estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Amén. Nos quedamos con algunas preguntas para reflexionar antes de que oremos para despedir este tiempo, y es, ¿qué cosas en nuestra vida nos han distraído de enfocarnos en nuestra relación con Jesús? Con ese Jesús del que ya hemos conocido milagros, transformaciones, maravillas. Y aún así nos desenfocamos, aún así nos distraemos. ¿Cómo podemos aprender a confiar más en el propósito de Dios para nosotros, en lugar de compararnos? ¿Sí? En lugar de creer el llamado que le hizo al otro es superior al llamado que me hizo a mí. Cuando la palabra de Dios nos explica que todos somos miembros de ese mismo cuerpo y que todas las partes de ese cuerpo son necesarias. ¿Sí? No es que la pierna es más necesaria que un dedo, todos son necesarios. Así el Señor lo quiso ejemplificar en su palabra y nosotros lo entendemos perfectamente. Otra pregunta que nos podemos hacer en esta mañana es, ¿de qué maneras podemos ser testigos fieles de lo que Jesús ha hecho? Amén.
¿De qué manera podemos hablarle a otros? De una manera muy personal. Decirle, mira, la Biblia dice todo esto y yo quiero mostrarte cómo Él se ha revelado a mí, cómo yo he conocido que Él es real y que es verdadero. Y por último, ¿cómo podemos nosotros aplicar la grandeza de los hechos de Jesús a nuestra vida diaria? Hay tantas cosas de este capítulo 21 que pudiéramos seguir hablando. Yo cada vez que me lo he estudiado y que me lo he leído, encuentro tantas cosas, ¿sí? Encuentro nuevamente, por ejemplo, antes de terminar, quiero recordarles esto, pero una vez más, Jesús muestra su inmenso amor llevándolos a una mesa, que ha sido el título de hoy, ¿no? Un desayuno con Jesús. Y por ejemplo, podemos pensar, ¿quién de ellos se imaginarían que ese día iban a desayunar con Jesús? Nosotros hoy estamos desayunando con Jesús. Él está aquí entre nosotros y sentimos cómo su amor nos abraza, cómo su misericordia nos acompaña, nos levanta, nos restaura y si nos hemos equivocado nos da una nueva oportunidad. Jesús preparó nuevamente una comida para ellos, así como fue antes de ser crucificado y lo sentó y dice que ese discípulo amado estaba al regazo allí al ladito de Jesús y le preguntaba quién era el que lo iba a negar. Ellos recordaron todo ese momento. Una vez más, Jesús dice, aquí está el alimento que he preparado para ti. Aquí está el alimento que ha preparado para nosotros. Y necesitamos de ese alimento diariamente. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, gracias Dios